Hola, y vamos a hablar de un elemento que siempre se cuestiona uno. Bueno, ¿cómo redacto la conclusión de un artículo científico o de un trabajo de investigación, un trabajo de grado? ¿Por qué? Porque normalmente tenemos esa dinámica de ya puse toda la información, ¿qué más digo? Vamos a hablar de forma muy breve de esto en una compilación de la profesora Luisa Yepes Ospina y quien les habla Alejandro Valencia Arias. Primero, es importantísimo entender que las conclusiones son fundamentales en cualquier trabajo investigativo y obviamente tienen una fuerza muy grande en la parte de un artículo científico. ¿Por qué? Porque son el cierre del ciclo investigativo. Es el lugar donde el conocimiento que yo estoy generando desde mi trabajo de grado, desde mi proyecto, desde mi artículo, pues cobra significado. Es por eso que es la sección donde yo sintetizo muy bien. Les doy un tip. Muchas veces los evaluadores miran título, van a objetivos y de una van a conclusiones para entender a qué llegó el estudio y entendiendo a qué llegó el estudio, el valor agregado o la generación de conocimiento que tiene. Así que no le demos poca importancia a las conclusiones porque la verdad son uno de esos elementos que muestra a qué llegué, cómo lo hice y qué tan bueno soy para sintetizar este tipo de elementos. Adicionalmente, las conclusiones nos permiten verificar que los objetivos que planteé fueron alcanzados. Por eso es muy recomendable que cada uno de los objetivos específicos tenga asociada al menos una conclusión. Al menos, ideal, dos, tres conclusiones, pero al menos que yo sea capaz de identificar por cada una de las conclusiones que se cumplieron los objetivos específicos. Es decir, tengo cuatro objetivos específicos, al menos cuatro conclusiones apuntándole a cada uno de ellos y obviamente también una conclusión general desde el objetivo general. Adicionalmente, en los objetivos yo demuestro la coherencia entre lo que me planteé como problema, la pregunta que delimité, el objetivo y finalmente los resultados que obtuve. Es allí donde de forma muy sintética se dialoga frente a ese aspecto. Es interesante, como lo decía Suárez, porque es la última impresión que se lleva el lector al momento de terminar de leer tu trabajo de grado, tu investigación, tu artículo. Y esa última impresión debe ser buena. Por eso entonces les voy a proponer una hoja de ruta para redactar las conclusiones. Primero, sinteticemos muy bien los hallazgos. ¿Qué demostró este estudio en un solo párrafo, en una sola idea? Pues, ¿qué me sirve mucho para hacer esto? La parte de discusión. Ya articulo toda la discusión y en una idea digo qué demostró esta investigación conectado con el problema o la pregunta inicial. Por eso, el segundo tip de la hoja de ruta está orientado a alcance los objetivos. Sí, ¿cómo? Soy explícito en un párrafo al menos por objetivo, demostrando a qué llegué para cada uno de los objetivos. Si mi investigación tuvo el reto de formular hipótesis, tengo que dejar claro en la conclusión si se confirmó, si se rechazó o si hay una sugerencia de nueva hipótesis para investigaciones futuras. Es allí donde dejo en un párrafo claro qué pasó con esta hipótesis. Alejandro, pero eso ya lo dije en discusión. Claro que sí, pero este es el momento de síntesis y de cierre de todo el proceso investigativo. Hay un elemento fundamental. Créanme que uno lo evalúa como editor. Cuando uno va a leer los objetivos, el objetivo no puede ser genérico. Tengo que, perdón, las conclusiones no pueden ser genéricas. Tengo que llegar a algo nuevo que no sabía antes de hacer esta investigación. Entonces, si yo la conclusión me encuentro, se concluye que la intención emprendedora es importante para determinar qué tan factible es que los estudiantes tomen la decisión o no de crear empresa. Yo me pregunto, yo sabía esto antes de terminar esta investigación, antes de generar el proceso de metodología. Sí lo sabía, no es algo novedoso, es algo que ya está en la literatura, es un conocimiento que ya de leyendo yo podía obtener. La conclusión me debe mostrar qué sabe ahora la comunidad científica, qué saben los lectores de ese trabajo de grado que antes no sabían, qué es ese hallazgo interesante, extraño, que no contaba con él, qué es eso que hace que esta investigación tenga un componente diferencial. Y aunque eso también pasa en discusión, aquí puedo enunciar con una pregunta nueva qué elementos deja abiertos este estudio para que sean el foco de otros elementos. Errores típicos, vamos a hablar de estos 5 errores típicos. Lo primero, muchas veces tomamos un párrafo interesante de la discusión, copiamos y pegamos en resultados. No, no repita la información que ya se mencionó. La conclusión debe ser una síntesis y un cierre, no una repetición como tal. Sintetice, articule la información y póngala. Algunas revistas te dicen solamente un párrafo de conclusión, porque precisamente es tanta la síntesis que se espera que sea muy poco. 3 párrafos de conclusión estarán bien. Agregar nueva información, esto es impresentable. Y diga, se concluye que la intención emprendedora en Colombia está orientada por, cuando la muestra mía es solo de Medellín.
No puedo decir que la intención emprendedora en Colombia está orientada por esto, eso es agregar nueva información. Hay que limitarse a sintetizar los aspectos de la investigación desde el alcance que obtuvo. Tercer elemento, ser muy vagos o ser ambiguos en la redacción. Entonces, decir que la intención emprendedora es importante es realmente vago, no tiene ninguna especificidad y ya se sabía antes de hacer esta investigación. Así que vaya a elementos puntuales propios de su investigación. No relacionar los elementos. Ojo, yo estoy planteando que la conclusión es mi último momento de hacer el cierre de lo que obtuve, por lo tanto tengo que relacionar muy bien objetivo, pregunta y hallazgos, y eso le va a dar coherencia al cierre del trabajo y una fortaleza al argumento final. Y la redacción normalmente está orientada en tercera persona. Normalmente no es encontré que no, se encontró, y esto es un error que también es muy común. Frases efectivas para redactar las conclusiones. Primero, es crucial captar la atención del lector, establecer un tono que genere impacto a partir de los resultados que obtuve. Entonces, ejemplo, en esta etapa final de nuestro estudio se encontró ta. No deberíamos plantear, por ejemplo, un hallazgo sorprendente, no, porque no sabemos qué tan sorprendente es. Está orientado a la interpretación que tiene el público. Después de un minucioso análisis y una profunda exploración, tampoco tenemos nosotros que ser quienes digamos que este análisis fue minucioso y profunda la exploración. No, después del análisis y la exploración, dan elementos muy puntuales que no generen calificativos a los hallazgos que obtuve. Al cerrar el círculo de nuestro trabajo, llegamos a una conclusión. ¿Qué error hay allí? Llegamos, no, al cerrar el círculo de esta investigación se obtiene como conclusión y ahí sí, no se debería generar reacción en primera persona. Último ejemplo, cada pieza de rompecabezas en su lugar. Los resultados de esta investigación pintan un cuadro claro. ¿Qué pasa allí? Es confuso, ¿cierto? Cada pieza del rompecabezas. Esto no es una exposición, es una síntesis que va al final del texto y que debe ser lo más neutral posible para que se entienda muy bien a qué llegamos. Ejemplos. En este elemento vamos con el segundo. En relación con los objetivos propuestos, fueron alcanzados ya que se identificaron factores críticos de adopción, se midió la correlación, se caracterizaron los perfiles. Miren que son elementos muy puntuales. Respecto a la hipótesis central, esta se confirma, las organizaciones están y doy el valor de la confirmación, se pone un P menos de 0.05 respecto a culturas jerárquicas. Miren que es un lenguaje técnico, un elemento clave. Finalmente, futuras investigaciones podrían explorar estos hallazgos en contextos industriales y manufactura, así como doy una apertura a futuras investigaciones desde el párrafo final. Entonces, miren, elementos que son claves frente a cuestiones muy puntuales donde simplemente resaltamos esto. No debemos utilizar viñetas, no debemos copiar y pegar información que ya haya sido expuesta. Bueno, pues esta era una síntesis muy básica de qué debo hacer para redactar adecuadamente las conclusiones. No deben llevar referencias, no deben llevar pues ninguna citación como tal y por lo tanto pues es un momento de síntesis donde 2, 3 párrafos yo trato de mostrarle al lector a qué llegué y por qué es importante a eso que llegué. Nuevamente un saludo desde la profesora Luisa Yepes Ospina y Alejandro Valencia quien les habló. Muchas gracias por su atención.